Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer. Tes parents, ils sont morts? Je sais pas. Simon, tu m'aides à mettre les verres? Maintenant, les secrets. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Vous rentrez pour manger, d'accord? Prêt? Partez! Simon! On peut pas aller par là! Thomas! Il est où, Simon? Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti? Pourquoi tu me demandes ça? Je crois que je l'ai vu en ville. On se connaît, non? Je crois pas. Tu m'emmènes où? C'est mon refuge. Je crois que je suis amoureuse. J'avais jamais ressenti ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est un peu secret notre histoire, non? Je t'ai suivi depuis le café. Transforme-toi. Transforme-toi! Arrête! Mais tu pensais quoi? Que t'allais pouvoir faire semblant toute ta vie? C'était un accident. Thomas! Je t'aime. Peu importe à quoi tu ressembles. Muy bien, pues buen día, iniciamos. Le damos la bienvenida ahora sí al director Leo Carmán y también al joven Benjamin Bozán, que es el actor principal de esta película La última vida de Simón. Muy bien, Leo, tuve el agrado de poder ver tu película, realmente me sorprendió gratamente, es una oda al amor, realmente es una película muy entrañable y yo creo que para los jóvenes o muy jóvenes van a tener una conexión de inmediata porque es una película que nos habla sobre el primer amor, la familia, los lazos de apariencia, ¿verdad? Pero si vamos más profundamente a la película, pues vamos a ver más allá y pues ver quiénes somos realmente, hasta dónde podemos fingir, bueno, etcétera. Entonces, me gustaría empezar la conversación con un par de preguntas que ya tenemos aquí de nuestros compañeros de la prensa de México, que me gustaría compartir con ustedes. On n'a pas eu la traduction en français. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Elle vient de raconter le film. Non, ça va pas bon. C'est un film extrêmement émouvant qui parle effectivement de l'enfance, des apparences, mais aussi qui pose la question de qui nous sommes vraiment, est-ce que nous osons être qui nous sommes, etc. Donc, elle va commencer avec deux questions de journalistes. D'accord, merci. Muy bien. Tania Medina de Sin Escape, para el director y el actor, pregunta, ¿qué tan complicado fue trabajar el mismo personaje de Simón en dos actores diferentes? Y bueno, y vemos durante la película que hay varios Simones durante la misma. Oui, en tout, le personnage de Simon est joué par 13 comédiens et principalement Benjamin. Simón lo actúan sobre todo Benjamin, que está aquí conmigo, pero fueron 13 actores. Trabajamos cómo miraba, cómo caminaba. Estaba esta idea de... Pardon, est-ce que vous êtes en train d'écouter la traduction vers l'espagnol parce que ça crée des interférences? Je m'entends moi-même et je n'arrive pas à bien traduire. C'est pas nous on n'entend pas la traduction en espagnol, mais on l'entend un peu de loin, donc ça vient peut-être d'un autre ordinateur.
Vous voulez que je reprenne à un moment? Tout. Alors la fin, non, je disais que donc ensuite, avec toutes ces indications de comment Simon se présente au monde, Bueno, con todas estas indicaciones de cómo se presenta Simón en el mundo, Benjamin y Martin estuvieron trabajando todo esto porque, bueno, para dos actores, trabajar el mismo personaje es algo formidable. Normalmente cada quien trabaja personalmente su papel, pero con Martin, el otro actor, estuvimos discutiendo para construir juntos el personaje. Íbamos sometiendo nuestras propuestas a Leo, quien dirigía el personaje, y así es como lográbamos pasar de uno a otro, siendo el mismo personaje. Además, es importante saber que el personaje cambia de apariencia en momentos claves de la película. Es decir, que Martin actuaba el personaje frustrado, bloqueado, mientras que Benjamin actuaba el personaje más cuando él podía ser el mismo, más liberado. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría preguntarle de manera particular a Benjamin. Él es una persona muy joven, un actor muy joven, pero a pesar de que tiene pocas películas en su haber, ya ha trabajado con Gerard Depardieu, con Catherine Deneuve. Entonces, nos gustaría saber si, siendo tan joven, ¿qué pudo aprender de estos grandes actores o reconocidos internacionalmente? Oui, mais Sí, pero para ser honesto, creo que uno puede aprender de otro actor, incluso si es un actor principiante. Yo creo que yo aprendo de todos, puede ser de Depardieu, pero también de otros que son menos conocidos y que tal vez hacen cosas que Depardieu no puede hacer. Pero sí, para responder a su pregunta, por supuesto, el observar a otros actores me hace avanzar, veo cómo trabajan, cómo preparan su actuación, y todo esto a final de cuentas no es más que una diversión. Es divertido ver trabajar a todos. Muy bien. Esta es una pregunta para el señor director. Dice, uno de los elementos más importantes e impactantes de la cinta es la composición musical, todo el tiempo acompañando a los personajes y ayuda a conmover al espectador con la historia. ¿Qué tan complejo fue crear las numerosas piezas musicales? Esto es de parte de Uriel Linares de Sensacine. Déjà, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. Muchas gracias, de verdad me da muchísimo gusto a nivel personal, pero también en nombre del compositor, me da mucho gusto que mencione la música. La música es extremadamente importante para mí en el cine. Me parece que la música permite sentir cosas que tal vez no sentiríamos realmente en la vida. Es como una puerta abierta a la emoción. Nos permite sentir emociones al ver una película, y creo que las emociones pueden ser muy curativas. Así que la música fue muy importante desde el inicio del proceso. Con Kerouan empezamos a trabajar en la música desde el guión. Les dije dónde habría música y buscamos los temas musicales mucho antes del rodaje. Lo que yo quería es que cuando nos fuéramos al rodaje, el equipo ya pudiera escuchar algunos fragmentos musicales. Todavía ni siquiera había una imagen filmada cuando ya había música, y todo el equipo estaba en esta misma energía. Es decir, que podemos hablar, intercambiar palabras, pero de pronto la música tenía algo sensorial y ya podíamos compartir el ambiente de la película. No se hace el mismo movimiento de traveling cuando hay una música que cuando hay otra. Entonces, realmente nos ponía en la misma onda a todos. Y en el montaje
y también fue genial porque pudimos ponerle música que ya pertenecía a la película. En el montaje a veces uno trabaja con música provisional y uno se apega y uno va uno va a ver al compositor y le va a uno y le dice uno, ay, ojalá pudieras hacer esto un poquito como Mozart o como Debussy, pobre compositor no sabe ni qué hacer. En cambio aquí no, desde el principio que Juan estuvo integrado desde el principio y pudo trabajar directamente con los personajes, con las imágenes. Creo que se creó 1 hora 10 de música. Fantástico. Realmente entonces habrá sido toda una experiencia estar en ese set, porque si estaba ambientado con esta música, pues realmente era toda una sensación, ¿no? Esta pregunta también va para el director. Este es de parte de Evelyn Ibáñez de RHTU TV. Dice, al tratarse de su ópera prima y de una pieza de cine fantástico, ¿qué tan complicado fue lograr su realización? Alors, ça n'a pas été compliqué de Bueno, no fue complicado filmarlo propiamente dicho, fabricarlo, porque el equipo de la película era absolutamente formidable y porque todo el mundo iba caminando en el mismo sentido, todo el mundo tenía ganas de hacer vivir esta historia. Lo complicado fue hacer que la industria francesa confiara, me dejara hacer la película. La industria francesa es muy temerosa, el cine de lo imaginario a veces no inspira confianza. Cuando cineastas como Méliès, como Cocteau, existieron desde el inicio de la historia del cine en Francia, era cine del imaginario, y hoy parece como si el cine de lo imaginario estuviera permitido en todos los países del mundo, excepto en Francia. En Francia, para hacer cine popular, se cree que solo se puede hacer comedia, y eso me parece una lástima, ¿no? Porque yo fui tan influenciado por Spielberg, Cameron, ese cine de los años 90, o ese cine de Guillermo del Toro. Hubo muchos cineastas con quienes crecí y no son franceses, pero su cine me hacía viajar, y cuando quise hacer lo mismo en Francia, me dijeron, esto no se hace en Francia. Hasta nos dijeron, el guión está precioso, si el cineasta fuera coreano, lo aceptaríamos, era increíble. Entonces lo difícil fue convencerlos de que era posible, que éramos capaces, que le iba a gustar al público y que no porque uno es francés, uno no puede hacer cine imaginario. Pero digamos que una vez que nos dieron los medios para narrar esta historia, ya nos dieron libertad. Esa es la ventaja cuando uno hace películas en Francia con un bajo presupuesto. Uno tiene libertad. Pude contratar a los actores y al equipo que yo quería. Es una película con muchos técnicos y artísticamente yo era totalmente libre. La película fue exactamente la que yo quería. Nos tardamos 9 años para que existiera, pero por lo menos existe tal como yo la había previsto. Qué interesante, 9 años para lograr el objetivo. Qué bueno, eso nos anima a todos a que sigamos nuestros sueños. Muy bien, pues miren, tenemos una pregunta de Uriel Linares de Sensacine México también, y es una pregunta para el director. La apuesta en el visual es crucial para contar esta historia. Su paleta de colores va de acuerdo a la edad y personalidad de sus protagonistas. ¿Nos podría hacer el favor de profundizar más sobre esta estética visual? Bien sûr, no, c'était ça aussi, Claro. c'est un autre problème français. Ese también es otro problema francés, y es que se habla muy poco de dirección artística en las películas francesas, cuando me parece que eso es bastante importante, sobre todo cuando se narra una historia
de fantasía maravillosa. Y me parece muy importante que desde el inicio de la película, digamos que uno tiene 10 minutos al inicio de la película para que el, el espectador no tenga problemas de que, por ejemplo, tengan espadas láseres, etcétera. Uno lo tiene que convencer en los 10 primeros minutos. Era importante que aceptaran esta película que no era realista y quise convencer al público de nuestro look y también quise preparar al equipo desde mucho antes los distintos responsables del vestuario, el responsable de los colores, etcétera. Todos estuvimos juntos y hablamos de la paleta de colores, del decorado, etcétera, para que todos juntos creáramos este ambiente. También puedo platicarles de otra decisión que fue bastante particular, que fue que tuvo que ver con desrealizar lo que íbamos a ver. Es cierto, íbamos a filmar en Bretaña, no había brujas ni nada, pero era importante ir a otra dimensión como más grande. Entonces queríamos como desrealizar, queríamos quitarle la realidad. Por ejemplo, esto se podía hacer con la luz. A veces en el cine francés se usa una luz naturalista en donde si la luz llega al lado izquierdo del actor, hay que justificar eso con una lámpara encendida. Y yo le dije, en vez de hacer una luz naturalista, vamos a elegir una luz que tenga sentido. Vamos a darle sentido a nuestra propuesta luminosa en vez de justificar todo de manera realista. Por ejemplo, en la película hay un momento en el que el niño Simón ve a la madre de la familia Durand que está poniendo pomada en el torso de su hija y ahí el niño se ve inundado de luz naranja. Esa luz no tiene ninguna razón concreta de estar ahí porque en la del cuarto solo hay una pequeña lámpara encendida. Pero para mí esa luz tiene el significado del amor paterno, que en ese momento él está viendo y que lo rebasa. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer para reforzar la emoción con la luz y cómo podemos hacer que la luz haga las cosas más hermosas? Y eso tiene más importancia en esa película que hacer las cosas creíbles. Sí, efectivamente, ese momento particular es un clic entre el niño y el querer estar en ese lugar en vez de Madeleine, de que alguien lo abrace, lo quiera, y sí da esa sensación de calor humano, el color, ese naranja sepia que aparece en ese momento. Muy bien, aquí hay otra pregunta que esto es para ambos. A veces pensamos que los niños y los jóvenes no experimentan conflictos internos, pero en esta película se plantea lo contrario. ¿Cuál es la importancia dramática al tratar el dilema moral de un niño o un joven ante la muerte de alguien más? Esta es pregunta de Sandra Karina Hernández de Radio Educación. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Tu peux Ouais, si tu veux. Moi, je suis convaincu que notre chemin de vie est de se reconnecter à notre enfant Yo intérieur. estoy convencido de que todo nuestro camino de vida, toda nuestra trayectoria tiene que ver con conectarse con nuestro niño interno. Y entre más creemos, más máscaras ponemos y más nos alejamos de las emociones puras que sentimos. Entonces, si hay una edad en la que sentimos las emociones de manera profunda e intensa, es durante la infancia. Y lo que me gusta a mí cuando trabajo a los personajes es preguntarnos quién es el niño detrás de este adulto, qué está escondiendo este adulto que tiene que enfrentarse al mundo. Me acuerdo de una proyección en la que vino una señora al final
una señora ya grande, y me dijo, qué bonita película sobre la hipersensibilidad. Y yo me sentí muy feliz porque mi película habla de empatía, de emoción, cosa que en realidad pueden sentir todos los adultos, pero a veces ya lo han olvidado. Yo no tengo gran cosa que decir, pero yo creo que los niños y los adolescentes en este momento, justo antes de pasar a la edad adulta, es, es un momento especial, ¿no? Y mis amigos me dicen, ¿no estás harto de actuar como adolescente cuando ya estás en edad de actuar como adulto? Y yo les digo, no, porque es una edad muy especial en la que todo es como muy emocional, uno tiene muchísimas preguntas internas, es muy interesante. A mí me parece interesante. Yo creo que las películas de niños y adolescentes hablan de construcción, mientras que las películas de adultos hablan de desconstrucción. Cómo deconstruir las mentiras que uno se cuenta a uno mismo para volver a algo más auténtico, más genuino. Hablando sobre este tema, señor director, Dentro de la película vemos que en un principio utiliza usted a 3 pequeños que son como los personajes principales, pero además utiliza a otros niños. ¿Qué tan difícil fue guiar a estos jóvenes? J'adore les films avec les enfants. A mí me encantan las películas con los niños y fue la angustia principal en el momento de hacer la película. ¿Cómo hacer para que los niños sean muy buenos en la primera media hora? Porque si no, la gente no se va a crear la historia. Era muy importante que Camille fuera bueno también, pero él no iba a poder ser bueno si los niños no eran buenos para empezar. Y yo creo que hay 3 reglas que hay que respetar para que los niños sean buenos en una película. La primera es que los diálogos sean buenos. Yo no fui quien escribió estos diálogos, fue Sabrina, co-guionista. Ahí en la película no tuvimos ningún diálogo improvisado, todo había sido muy preparado, muy escrito. La segunda regla es que hay que encontrar los niños correctos. Hay que tener los medios para hacer eso. Y, por ejemplo, todo el dinero destinado al casting fue para el casting de los niños y yo hice el casting de los adultos para que el dinero que teníamos se usara para el casting de los niños. Vimos a 200 niños para encontrar esos 3. La ventaja hoy es que hoy los niños son filmados todo el tiempo con las cámaras, entonces ya no tienen miedo a la cámara y son mejores que antes. Y encontré 3 que además se parecían a sus versiones adultas. Y la tercera regla es que hay que tener un coach de niños, es decir, que hay que tener a alguien que les enseñe a los niños cómo actuar, porque hay cineastas que prefieren funcionar con las verdaderas emociones de los niños, es decir, que si quieren un niño que llore, lo hacen llorar de verdad. Y a mí eso no me gusta, entonces yo creo que hay que enseñarles las bases de la técnica de la actuación y además también hay que tener una distancia con los niños. Si los niños se sienten muy amigos del director, ya tienen demasiada confianza y hacen lo que quieren. Ellos tienen que respetar al director, tienen que entender que ese es un verdadero trabajo, pero si todo eso se da, entonces ya es un momento feliz y uno puede, si todo está funcionando bien, uno mismo se puede volver un niño y hundirse en la felicidad de jugar, narrar una historia, etc. Señor director, en la parte donde vemos un crecimiento más allá de lo físico, que ya tienen como otro entendimiento los personajes, vemos que utiliza usted mucho el juego de espejos. ¿Por qué hace este personaje? Porque de alguna forma los espejos se convierten en un personaje.
¿por qué utilizó ese elemento? C'était essentiellement parce que finalement... Fue esencialmente porque es tal vez lo más insoportable para el personaje, es ese reflejo, porque ese reflejo le recuerda constantemente a él mismo hasta qué punto se encarceló, se autoencarceló. Entonces los espejos acentúan esa sensación de emprisonamiento a partir de la decisión que tomó cuando era niño. Marta Vidal de Guirao, de Primera Página, pregunta, usted habló de la dificultad para convencer a los productores para financiar esta película, así como del largo proceso de gestación del proyecto. ¿Siempre tuvieron la misma historia en mente o durante ese transcurso de estos 9 años que usted menciona hubo muchos cambios dentro de la estructura de la película? Merci beaucoup de poser cette question. Gracias por hacer esta pregunta. De hecho, hubo, por supuesto, una evolución en la escritura y 9 años es muy largo, efectivamente, pero de hecho, a posteriori, está bien que hayan sido 9 años porque esto nos permitió llegar a la película que realmente queríamos y nos permitió alejarnos de nuestras referencias. De hecho, todos los rechazos se basaban en el código de género, que se decía que era un género más bien norteamericano, que no nos pertenecía. Y en la película, por ejemplo, había una científica que conocía los poderes de Simón y que lo buscaba. Era ella la que ponía fin a la historia de amor, pero de hecho esos códigos estaban mucho menos encarnados que la historia de amor. Y en cierto momento nos dijeron, ¿están seguros de que quieren esta antagonista? Y nosotros dijimos, un héroe sin un antagonista malvada no está bien. Pero de hecho, cuando pensamos que era más bien la reacción a la traición, digamos que la traición que pone final al amor, todo eso se parecía más a lo que queríamos hacer. Digamos que nos inspiramos en el cine que nosotros vimos cuando crecimos, pero también en nuestra identidad francesa para contar las cosas a nuestra manera finalmente. Para el actor, ¿cuál fue la parte que más le atrajo para poder participar en esta película o qué fue lo que no le gustó desde un inicio y a lo mejor pudo participar en algún cambio de la misma historia? Ah, ça en fait 3. Ouais. Ce que j'ai pas aimé, c'était Léo, j'aimais pas trop la Non, ce que j'ai tout de suite aimé sur le... Lo que me encantó de inmediato en el proyecto fue evidentemente la ambición. Cuando uno lee el guión, a veces uno lee un guión y lo deja al lado y hace otras cosas. Eso quiere decir que uno no tiene realmente ganas, que no hubo un flechazo. En cambio, este guión se me quedó en la mano, lo leí en 1 hora, me pareció evidente y quise hacer todo lo necesario para hacer parte de esa película. ¿Y qué es lo que no me gustó? Lo que no me gustó fue que se acabara. No, de verdad, fue un rodaje genial. ¿Y la última pregunta cuál era? Que si participaste en un cambio del guión. No, ni siquiera se me antojaba decir yo pienso esto o aquello. No, era una historia hermosa y yo entré con los ojos cerrados y confié en los que la habían hecho.
En todo caso, hubiera preferido hacer otra película. Bueno, pero hay que decir que habíamos trabajado mucho, antes habíamos incluso suprimido historias para los actores. Entre más líneas se eliminan, más se trabaja con los gestos, etcétera. Si uno suprime algunos diálogos, da espacio para que el espectador entienda la historia de otra manera, más íntima. Muchos de los personajes que salen de alguna forma alrededor de los personajes principales usan mucho el lenguaje de los ojos. Creo yo que muchos de ellos transmiten más de lo que pueden decir en palabras. ¿Cómo fue conseguir también a esos actores? Porque de alguna forma le dan esa intensidad que se necesita en el momento y son visualmente son de una carácter muy fuerte, como el señor mayor que aparece dentro de la cinta. Je me souviens quand j'étais à... Me acuerdo cuando yo estaba en la escuela de cine, nos mostraron lo que era el efecto Kuleshov. No sé si usted sabe lo que es una experiencia que se había hecho al inicio de un montaje por este señor Kuleshov, que era un señor ruso. Había montado la imagen de un actor que no hace nada, que está ahí estoico, y luego un pastel, luego la misma imagen del actor estoico y luego una mujer y luego la misma imagen del señor y luego un ataúd. Y todo el mundo dijo, es increíble cómo actúa este señor, cómo actúa el deseo en la segunda, la tristeza en la tercera, cuando era exactamente la misma imagen de un actor a quien le pidieron que no actuara nada. Bueno, yo no les digo a mis actores que no actúen nada, pero lo que yo digo es que uno subestima el poder de la proyección del espectador que es autor también de lo que está viendo. Si los dilemas están claros para el actor y para el guión, y si la puesta en escena se usa todo lo necesario, es decir, la cámara, la música, el sonido, para acompañar esta comprensión de la emoción, entonces a veces basta con una mirada para comunicarnos lo esencial. Y otro experimento que también es divertido es ponernos frente a un desconocido y verlo sin parpadear durante 5 minutos y vamos a sentir unas emociones extraordinarias. Todo lo que transmitimos solo a través de la mirada, todo eso que no pertenece a lo racional y a lo intelectual, que tiene que ver únicamente con los sentimientos, es fuertísimo y eso es lo que yo prefiero en el cine. Y yo me acuerdo que al principio a Benjamin, Martin y Camille les mostré un fragmento del Titanic, una secuencia sin el sonido, diciéndoles, bueno, aquí está, ahora imagínense los 500 técnicos que hay alrededor, los fondos verdes, los ventiladores, etcétera, y vean lo que están actuando, cómo están actuando en presente, 2 personas que se ven, que se aman y que se besan, y ellos tuvieron confianza a todo lo que está alrededor, todo lo que hay en el cine para que se convirtiera en uno de los besos emblemáticos más bellos del cine. Entonces, los actores son centrales en la historia de una película, pero no están solos. Y está muy bien que les quitemos esta responsabilidad les tenemos que decir que no son ellos los que sostienen la película, son solo un elemento de todo un equipo que permiten que al final contemos una historia. No sé si respondí realmente a la pregunta. Sí, claramente, sí. Muchas gracias.
De acuerdo a lo que nos dijo el director, nos mencionó que esta era una película de bajo presupuesto. Benjamin seguramente ha trabajado en otras películas. ¿Qué diferencia puede haber en una película de bajo presupuesto o con un poco más de presupuesto, sobre todo en la producción francesa? Le salaire. Il y a un vrai problème d'écart entre les choses. Non, non, je crois que le salaire, je disais, mais c'était l'humour. Ah, c'est con. El salario, pero me están viendo con cara de qué tonto eres. No, bueno, ya en serio, la ambición tiene que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, no podía haber grandes grúas, pero esta reducción de posibilidades hace que, bueno, algunos encuentren otras soluciones. Cuando hay más dinero es más cómodo. Para nosotros los actores es en general lo mismo, pero yo creo que la diferencia es para el director. Y bueno, a veces hay algunos que llegan inmediatamente con grandes presupuestos y otros que con quienes hay que esperar a que el presupuesto llegue. Para el director, hace un momento nos estuvo comentando que tenía pues algunos directores latinoamericanos que le gustaban y que de alguna forma seguía. ¿Nos puede decir, si es posible, cuál es la película en español que más le ha gustado? Y si Benjamín también ha tenido la oportunidad de ver películas en español, ¿tiene algún comentario al respecto? Je trouve que le cinéma espagnol, en tous les cas, celui qui nous arrive, parce que c'est toujours pareil. Bueno, no siempre llega el cine en español a Francia, evidentemente. Siempre hay como una especie de filtro. Hay un filtro según lo que la gente se imagina de que le va a gustar al público francés, lo que piensa que el público francés va a apreciar. Claro, hay cada vez más plataformas que nos permiten ver otras producciones, pero de alguna manera dependemos de las elecciones de otras personas. Pero digamos que lo que me ha gustado de las películas en español es la libertad de género, esta facultad de unir lo fantástico o el horror con temas sociales profundos también y personajes conmovedores. Está Guillermo del Toro, me encanta el cine de Cuarón. Hay cine de horror interesante, español como Rec, por ejemplo. En fin, creo que hay un verdadero apetito para usar el género para narrar historias humanas. Y yo creo que eso es lo que deberíamos aprender del cine en España. Benjamin, ¿tienes algún comentario? Moi, j'ai déjà des grosses lacunes sur le cinéma francophone. Yo tengo grandes lagunas con respecto al cine francés. De entrada, por ejemplo, a diferencia de Leo, no he visto esas películas. Bueno, Benjamin me escondió durante todo el rodaje que ni siquiera había visto E.T. de Spielberg ni las películas de Tim Burton. O sea, nuestras dos referencias más importantes, él ni siquiera las conocía. Pero yo acabo de volver de San Sebastián y puedo decir que me encantan las mujeres españolas, son sublimes, el clima, pero no conozco todavía el cine en español. Muy bien. Director, hay que dejarle tarea aquí al alumno.
Donc, tu as Donc, tu as un devoir. Muy bien. Le drag. La siguiente pregunta es de Erendira Quintero de Sin embargo, dice, en cuanto a los efectos especiales, ¿cuál consideran que fue el mayor reto para el cambio de rostro se viera lo más natural posible? C'était en espagnol là. On n'a pas eu la traduction pour cette question. Toi, t'as un truc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a tout de suite abordé, évidemment, la question. Bueno, eso es algo que abordamos desde el principio, por supuesto, la cuestión de los efectos especiales, porque yo lo que quería era que, bueno, en toda la película hicimos un trabajo de desrealidad, pero aunque queríamos quitarle como realismo a la película, también nos parece importante que lo que sí era fantástico pareciera lo más natural posible. No queríamos tampoco que hubiera lucecitas y flashes, lentejuelas, sino que queríamos que fuera algo físico, como si fuera un músculo adicional que tuviera Simón, que fuera algo fácil para él. Pero como es un secreto, no podía ser algo extremadamente espectacular. Quería que eso siguiera siendo algo bastante íntimo. Y mi obsesión era, sobre todo, que no se viera nada entre los dos rostros. Usamos puras 2D, nunca hubo 3D en todo lo que es rostro, piel, ojos, cabello. No había 3D. Y la idea era trabajar solo con imágenes verdaderas y entonces pasar de un rostro al otro digitalmente. Y fue bastante difícil lograrlo sin que se viera en cierto momento dos ojos. Para mí era muy importante que no se viera el efecto porque se hubiera podido romper la emoción. Como dijimos hace rato, una gran parte de la emoción de la película pasa por las miradas, entonces fue bastante difícil. Hubo bastantes ires y venires y retrabajamos las imágenes, etc. Señor director, ya por último, quisiera decirle que usted tiró a la borda lo que piensan la mayoría de los psicólogos, que existen vínculos de sangre. Pues aquí vimos que los personajes principales que están ya de adolescentes, pues ese amor de sangre no existe porque la chica nunca se dio cuenta. Alors, en tout cas, ce que raconte le film, c'est que l'amour dépasse les... Bueno, lo que cuenta la película es que el amor rebasa los vínculos de sangre. Pero quién sabe si en el fondo Madeleine no sabía que no era su hermano, sino el hombre que amaba. Ahí hay algo que es perturbador, pero aquí lo importante es que el amor rebasa, sí, los vínculos de sangre y que es más fuerte que todo, ¿eh? Muy bien, pues les agradecemos su participación, nos la pasamos increíble, de verdad es una película que vamos a disfrutar una y otra vez en cines. Antes de que terminemos, les queremos pedir un último favor. Muy bien, quisiéramos pedirles de favor que dijeran a la cámara su nombre, el nombre de la película y que nos hagan el favor de invitar al público mexicano a que no se pierdan su película en esta edición número 24 del Tour de Cine Francés. Le titre dans vos pays, c'est À l'ultima vida de Simone. La última vida de Simone. La última vida de Simone. La última vida de Simone. Il faut regarder l'appareil photo. Regardez l'appareil photo. Ouais. Bonjour à tous. Hola a todos. On est ravis que le film puisse être présenté
Dans votre pays, La Última Vida de Simón, c'est ça? La última vida- Vous arrêtez parce que vous n'êtes pas en train de regarder la caméra. Lo que pasa es que creo que la cámara de ustedes la tienen a la izquierda, Una- más bien en la una- una pantalla donde cámara. siempre vieron. Là maintenant, voilà. Là maintenant, là maintenant, vous regardez. On regarde là? Sí, ahí, exacto. Bon, allez, on leur fait. Vous préférez qu'on fasse dans l'autre? Bon, on le fait là-dedans. Apparemment, il y avait une meilleure caméra branchée de l'autre côté, c'est pour ça. Peut-être que vous pouvez lui expliquer à la dame. En fait, c'est parce que nous, comme je vous disais, on a mis une caméra à côté, on vous envoie la captation après. Et en fait, c'est une image de meilleure qualité que la captation du zoom. Mais c'est comme vous voulez. C'est carré chez Unifrance. C'est sharp. Oh, oh. On travaille à ça tous les jours. Sí, necesita. Mejor vean a donde les hemos dicho la última vez. Sí, que vean así, ahí donde están. Así. Mais là, oui, comme Benjamin, D'accord. qui regarde vers la... Voilà, exactement. D'accord. C'est La Última. La última vida. La última- Vida, ¿no? Y la última vida de Simón. Sí, Ah, la última vida de Simón. La Última Vida de Simón. Ok. Bonjour à tous. Hola a todos. On est ravis, super émus que le film puisse être présenté dans votre pays, La Última Vida de Simón. Sí. Et on espère que vous allez être curieux pour venir le voir. C'est un film merveilleux pour toute la famille, une grande histoire d'amour. Voilà. Vous regretteriez si jamais vous n'allez pas le voir, j'espère de tout cœur que vous serez en salle pour ce film. La última vida de Simón. Sí, ¿nos Bueno. pueden hacer una más? Porque van a ir haciendo traducción. Et en fait, juste, je pense qu'il serait bien qu'on rajoute que c'est le film est dans la 24e édition du Tour del Cine Francés. Ok. Attends, Ok. bon, je te laisse le gérer. La 24e édition du Tour del Cine Tour del Francés. Cine Francés. Ok. Bonjour à tous. Hola a todos. Bonjour à tous. On est ravis que La Última Vida de Simón Estamos encantados que la última vida de Simón esté presente en el 24º Tour de Cine Francés. Nos da mucho gusto que la vean en su país. Es una historia maravillosa, una historia de amor y familiar. Esperamos que vayan a verlo. Yo soy Léo Carman, el director, y yo, Benjamin Voisin, actor de la película. ¿Estamos bien? Muchas gracias, todo muy bien. Muchas gracias a toda la gente de Francia por habernos ayudado. De verdad les apreciamos mucho su apoyo y nos vemos mañana. A todos los prensa que nos acompañó el día de hoy, les agradecemos su participación y pues les recordamos que estas películas pertenecen a la edición número 24 del Tour de Cine Francés, que vamos a estar en 72 ciudades al mismo tiempo, de forma simultánea, a partir del 8 de octubre. Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer. Tes parents, ils sont morts? Je sais pas. Simon, tu m'aides à mettre les verres? Maintenant, les secrets. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Vous rentrez pour manger, d'accord? Prêt? Partez! Il est où, Simon? Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti? Pourquoi tu me demandes ça? Je crois que je l'ai vu en ville. On se connaît, non? Je crois pas. Tu m'emmènes où? C'est mon refuge. Je crois que je suis amoureuse. J'avais jamais ressenti ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est un peu secret notre histoire, non? Je t'ai suivi depuis le café. Transforme-toi. Transforme-toi! Arrête! Mais tu pensais quoi? Que t'allais pouvoir faire semblant toute ta vie?
C'était un accident. Ta main! Je t'aime. Peu importe à quoi tu ressembles.